tardes, buenos días, buenas noches. Estoy acá encontrándome con Angélica Alizade, que es doctora en psicología en la Universidad de El Salvador. Tiene una tesis sobre tratamiento con títeres en chicos oncológicos. Es una importante especialista en el trabajo con títeres, pero recién he comenzado a hablar con ella y me empezó a narrar algo bastante divertido, que es que en realidad el doctorado lo empezó desde muy chiquita. ¿Cómo es eso? Te cuento Dale. cómo fue, que de chica yo jugaba, mira, jugaba con un grabador, me acuerdo también, que tenía, pero de más chica tenía un cajón de fruta, de manzanas, de no sé qué, de esos de madera, y con eso hice un teatro de títeres. Le hice unas cortinitas, me acuerdo, con unos pedazos de seda, de retazos. En esas épocas se cosía también mucho, había costureras. Y eso quedó ahí en el olvido, pero después lo retomo porque, bueno, Ah, después estudié psicología en la UBA Angélica, y como... una pregunta antes que sigas con la psicología. Hiciste solo el teatro de títeres, pero después jugabas con los títeres, hacías funciones. Sí, pero sola. Nosotros éramos 5 hermanos, pero cada uno, qué sé yo, mis hermanos varones, no sé, jugaban a los cowboys y no sé cuánto. Entonces yo en un rincón a veces hacía, sí, hacía como personajes, eh, y no me acuerdo, ¿viste? Pero sí, era como un hacer solitario. No, Ajá. no, el público no estaba, digamos. O a veces podía ser para mi hermano menor, que era más chiquitito, me lo sentaba, sí, 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 a una prima mía también, y los ponía ahí, ¿viste? Sí, yo les hacía, les hacía la gracia con los títeres y mi teatrito, que además yo estaba re orgullosa porque las cortinitas las abría y las cerraba eh, meticulosamente, y era muy importante. Sí, era un mundo de la fantasía. Después le empecé a incluir lo de las grabaciones era todo muy re casero, pensando lo que es la época de ahora, ¿no? Pero tenía un grabador, no me acuerdo si era Philips o qué sé yo, y tenía un microfonito y entonces ponía música. Armaba una especie de función así. Y nadie me había dicho, ni contado, ni nada. Bueno, era una familia muy estimulada por el arte, por la música, por la pintura, eso sí, desde ya. Yo hacía esta síntesis. Así Eh, que en lo títeres que, más en lo música. que sí, música, después tocábamos piano, por supuesto, como correspondía en esa época. Después yo me compré una flauta dulce porque quería tener un instrumento para poder llevar a cualquier lado, el piano no podía. Entonces con mi flauta iba a las vacaciones o me iba al fondo del jardín y tocaba. Era, era todo un mundo creativo, ¿no? Re bonito, la verdad. Qué Y me lindo. las ingenié para poderlo hacer. Digamos, el teatro era de títeres con el cajón, la música con la flauta, y ahí funcionaba. Me hubiera faltado ser como Villafañe con la andariega, que me hubiera encantado eso de tener un teatro de títeres ambulante, ¿no? Ir andando. Sí, sí. Me fascinaban los gitanos, por ejemplo, me parecía los gitanos y los circos, ¿no? La posibilidad de andar por el mundo así sin arraigo. Y aparte, Era creativamente. Fue un mundo infantil con representación, con música. Era una superproducción infantil eso. Sí, sí. Sí, sí. Muy, muy divertido.
Bueno, claro, jugábamos mucho en esas épocas, se jugaba, ¿viste? Nosotros éramos 5 hermanos y cuando jugábamos a los cabos y qué sé yo, la casa era muy grande, entonces la casa tenía distintos cuartos y eran los distintos pueblos y estaba el sheriff y estaba el jardín y después jugábamos a Tarzán, hacíamos una casa arriba de un árbol, o sea, claro, no había televisión. No, señor. Sí, Así hay que construirse también un poquito. sí, sí, muy, muy que bueno, uno lo ve en los niños, ¿no? Es la fantasía, y la posibilidad de crear, a pesar o junto con ahora todo lo electrónico y todo lo que se puede lograr, es decir, los chicos juegan con un botón, con una caja, con un palito. eh, Mi nieto con una percha vieja es una espada, y es su espada de madera, pero que tiene poderes infinitos. Además de que ve todas las pantallas, si quiere ver pantalla y qué sé yo. Pero el mundo fantástico, el mundo de la fantasía es hermosísimo. Y bueno, y el psicodrama tiene ese poder, Ujú. que Pero es vos, introducirnos así, en escenas. y vos te Dime. llevaste digamos, tú, lo estoy exagerando, pero te llevaste tu cajoncito de títeres a la carrera de psicología. Y Mazo, no pensé nunca que lo iba a hacer, pero viste, uno hace caminos que no es ingenuo, uno va eligiendo, pero no es consciente a veces Ujú. de cómo va haciendo ese camino. Porque te decía, al estudiar psicología en mis épocas, el camino lógico era el psicoanálisis. Entonces, por supuesto, estudié en una escuela de psicoanálisis 4 años, estudiando a Freud en español, en la versión alemana. Yo sabía también algo de alemán, así que también me compraba de pronto textos en alemán. Bueno, y había un momento que me acuerdo que le dije a mi terapeuta, le digo, pero a mí me gustaría otra cosa. A mí me gustaría, pensé, trabajar con chicos. Me acuerdo que le dije eso, pero años 1000. Y, pero podré hacer algo, unir algo, o del arte. Yo pintaba también. Y se podrá unir esto en psicología. Quedó Que- como propuesta, Como pregunta. como deseo, pregunta, pero estábamos en el mundo del psicoanálisis. Sí, Era sí. como impensado, ¿viste? Era como, digamos, una, no sé, algo que estaba mal. Meter más allá del intelecto una cuestión artística. No estaba las carreras que hay ahora o de arte terapia, no existía el psicoanálisis. Y tuve la suerte de conocerlo a Fidel Mosia, Ah, un claro. ser maravilloso, un ser maravilloso que por supuesto también se formó en psicoanálisis en la APA, fue de los que se fueron, Sí. etcétera, que hacía psicodrama. Nos contaba que en el Borda, una de las primeras veces que hizo psicodrama con psicóticos, decía que agarró y no sabía ya qué hacer, me subí a una mesa y dije, esto es un bote, vamos a empezar a remar, ¿quién quiere venir conmigo? Y se subieron unos cuantos, empezaron a remar y no sé a dónde iban, ¿no? Pero en esas épocas, o sea, como era irreverente. Eh, y Así, bueno, y con él me formé justamente, lo que él hacía era unir, como decía, los distintos niveles expresivos, y se le ocurrió que los títeres, porque él lo conocía a Ariel Bufano. ujú. Entonces nos pusimos
aprender títeres, o qué eran los títeres, hacer títeres con Ariel Bufano, también un ser extraordinario, de una sensibilidad, una cultura, una persona increíble. Y con él hicimos talleres, eran los sábados, me acuerdo, de la mañana, que era una fiesta. Y entonces ahí hice con él títeres por primera vez en una forma organizada, digamos, entendiendo, eh, digamos, las distintas áreas de la potencia que tenían, además armando escenas. Bueno, trabajábamos con pintura y después de la pintura hacíamos la escena y aparecían los títeres. Bueno, un lujo, la verdad, que tuve una suerte. Así que con Buffon Y me, me interesó especialmente la expresión que era una fiesta. Así que aprendí mm, y te divertías, además. uh, total, total. Y con Fidel Mozo, no te digo, pero era reírse y divertirse, y de ahí aprendíamos, salíamos, después escribimos en los libros de los talleres expresivos, hay experiencias que contamos nuestro grupo. Eh, y después nos poníamos a escribir, sí, pero nada que ver con, bueno, paralelamente yo seguía terminando de estudiar psicoanálisis, entonces me recuerdan profesores, buenos profesores de psicoanálisis, que me recordaron siempre que yo iba y que de pronto iba con una bolsa en la cual salía un títere en el medio de la sesión de estudio llena de humo, porque en esa época se fumaba terriblemente, Se fumaba entonces era lo intelectual, Freud, el humo, y yo con la bolsa con títeres que salí. Y los escondía porque era como, sí, sí. era prohibido eso. Era un poquito avergonzante eso, me parece. Pero por supuesto, imagínate, una intelectual, psicóloga intelectual ahí que viene con estas cosas Así que a jugar. estaba en la bolsita esa. ¿Y alguna vez se cayó un títere en el medio del humo y de las palabras? Y sí, 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 aparecieron. Sí, por eso los profesores se acuerdan un montón de mí y bien, pero como que nadie, como que la gente no se animaba en ese contexto. Entonces, de pronto alguien que salía, porque yo me acuerdo que todas las preguntas que hacía sobre los textos de Freud generalmente tenían que ver con la fantasía, qué pasaba de los sueños, o sea, todo lo que tenía que ver con los artistas, lo que él hablaba, o sea, porque era lo que me importaba, a ver, unir un poquito Sí, de qué sí, se sí. trataban. Eh, sí, sí, era como una especie de oveja negra divertida, Bueno, diferente, que me animaba a mostrar los títeres. sí, y hacer preguntas un poquito fuera, no sé si fuera de contexto, pero diferentes. Claro, sí, sí, iba por otros caminos. Bien, Eh, y de tus compañeros, te acordás, te encontraste con alguno que recuerde un poco, o alguna que recuerde un poco tu bolsita secreta? sí, 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 no, con algo, sobre todo con una. eh, Después seguimos amigas y ella una brillante intelectual que a mí me fascinaba porque hasta el día de hoy, digamos, como de un pensamiento muy claro, muy didáctica. Y con todo eso a ella le encantaba lo que yo hacía. Entonces, es más, me ha seguido en conferencias o en presentaciones de talleres y que yo y ella se ha venido a divertir, a Bien, divertir conmigo. bien, Sí, pero sí. además esa bolsita parece que fue creciendo. No Y sé si esa bolsita, no, después una época quedó guardada, pero presente, digamos, ¿no? Como esto, como una valijita de recursos, pero como que no me era fácil, no encontré como
situaciones donde aplicarlo, porque están los títeres como divertimento, Ajá. como obra teatral, eh, pero no era exactamente lo que yo pensaba hacer, porque a mí me gusta la terapéutica, ser terapeuta, Sí, y lo fui desde el comienzo. Entonces lo dejé ahí como recurso, usé más recursos simbólicos como de los dibujos, me parecía eh, más facilitado, ¿no? Una hoja, un sí, sí. papel, lápices o lo que sea. Y, pero el psicodrama sí me pareció como una buena unión entre lo terapéutico, lo científico de alguna manera, en lo artístico también, y ahí que fui a estudiar con Dalmiro Busto. Con Dalmiro. Dije, Bien. ahí hago una síntesis eh, de lo creativo y de lo también, digamos, de poder pensar, unir lo intelectual de alguna manera sí, para sistematizar, digamos, en lo que es un proceso terapéutico. Justamente en que no sea el divertimento o la catarsis y la expresión pura, sino como esto se incluye en un proceso, cómo te puede servir, le puede servir a la persona, paciente, eh, en su proceso de crecimiento, de entendimiento. Sí, sí. De creatividad, tal vez. Claro, Ujú. claro. Y entonces, el momento en que la bolsita, por lo que vos me decís, la bolsita quedó ahí, pero quedó como espera. Sí, quedó en espera, claro, es como, sí, sí, yo tenía en mi consultorio, sí, esto de lápices y papeles y todo, eh, siempre, digamos, por más que el psicoanálisis también estaba, pero siempre como la posibilidad de utilizar otros recursos. Y los títeres estaban ahí, pero trabajaba mucho con adultos, los Ujú. adultos, viste, oh, con títeres, viste, no, no, también todo el prejuicio. Y no lo tenía yo tan claro como lo tuve posteriormente, que con el trabajo en la clínica y con la teoría también, de por qué el títere es tan poderoso Ajá. y permite la comunicación, que es lo ¿Y, que descubrió Rojas Bermúdez con y Ariel Buffon. por qué? ¿Por qué juntaste a Dalmiro, a Rojas Bermúdez, a Bufano? Recién prácticamente en 5 minutos, o sea, psicodramas, títeres, creatividad con Fidel. ¿Qué- ¿Por qué son tan poderosos los títeres? ¿O por qué finalmente te resultaron tan poderosos? ¿Cómo fue creciendo la bolsita? Y fue como de, sali- sa- saliendo a hablar y ayudarme y ayudar, que fue cuando empecé a trabajar con los chicos oncológicos. A mí Ajá, me invitan a trabajar con chicos oncológicos en el hospital de niños, y yo me acuerdo que a la oncóloga que me invitaba, yo le decía, yo no sé qué voy a hacer, porque no sé, era también los comienzos de la oncología como especialidad, la oncología pediátrica encima. sí. Estaba en pañales, estaban empezando todo lo que era también el tratamiento de dolor, etcétera, bueno, las formas de quimio. Entonces yo lo que sí tomé de todo lo que había aprendido era no, no pensar en nada en especial y plantarme al lado de un chico y ver qué pasaba. ¿Sí? Que si no sé nada, ¿qué me va a decir? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué te voy a decir yo? Un chico que está en tratamiento, encerrado en un hospital, toda gente extraña. ¿Yo qué soy? Y empezó así, por eso digo como que salieron, porque
primero lo que salieron fueron los lápices de colores, porque yo llevaba lápices, viste, y estos que son así luminosos, y de pronto con el primer chico que estuve, qué sé yo, me agarra los lápices, me los saca así del bolsillo, y entonces le doy un papel y empieza a dibujar, y, y empezamos a comunicarnos, porque con un chico no es fácil comunicarse, y menos en un contexto hostil de tratamiento, de tristeza, de Sí, todo sí. lo que uno le pone además al cáncer, ¿no? Por más que tienen buen resultado de tratamiento, de Sí, sí, curación. pero es muy persecutorio ya de por sí el hablar de cáncer y hablar de cáncer de niños, ¿no? Debía ser No, muy... la gente se impacta, dice, ¿cómo haces eso? ¿Qué te pasa? ¿Estás deprimida? Bueno, era todo lo contrario, me divertía con los pibes. Era una fiesta, para ellos era una fiesta que yo fuera, y para mí también. Qué Y bonito. entonces ahí empecé, me acuerdo, empecé más con los lápices, los dibujos y con los cuentos. Eh, Porque, bueno, ¿y de qué estamos hablando? De objetos mediadores, de mediación en la comunicación. Entonces, los chicos lo que me obligaron fue a como exprimir todo lo que había aprendido. Dije, ¿y qué le gusta? Y entonces empecé con cuentos que tuvieran lindas ilustraciones, lo cual me facilitó ir a las ferias de los libros de niños o a las ferias internacionales y divertirme como loca buscando libros que fueran preciosos, que tuvieran lindos dibujos, que me sirvieran los temas, ¿no? Y me hice mi colección, que los tengo Así, hasta ahora. tenés tu colección Entonces, de libros lindos con cuentos infantiles. sí, y empecé a trabajar con eso, y de ahí fue que, no recuerdo exacto cómo fue, me parece que empecé una vez con un chico internado con un muñeco que él tenía. Entonces lo agarré al muñeco, sí, era un conejo, Bugs Bunny. Conejo y lo empecé a hacer hablar. Y el pibe ni hablaba, porque el pibe cuando no tiene ganas, no te conoce, o qué sé yo, viste, chao. Mira para otro lado, no te escucha o se hace el dormido. Entonces yo empecé a hacer que el Bugs Bunny hablara y lo empecé a trabajar como un títere y, Sí. y empecé a hacer psicodrama, porque empecé a decir, como a identificarme con él y a decir cosas que le podían estar pasando O al sea, niño. intentabas un doblaje con Bugs Bunny, a través de Bugs Bunny. Exacto, exacto. Y de pronto, bueno, y ahí empezó a abrirse, después pude pensar, esto es psicodrama, acá estoy haciendo cambio de roles, acá estoy haciendo un espejo, lo que sea, pero lo más importante es esto también, que después también teóricamente es la espontaneidad, entonces que yo me pudiera conectar con mi espontaneidad, pero eso yo no lo pensaba, sino que lo hacía, pero lo hacía como, yo digo, hay que saber y tener formación para poder entonces largarte. Yo Claro. iba a ver un chico y te juro que no sabía qué, decía, yo no sé qué voy a hacer. Y iba con una bolsa llena de títeres, que en realidad no eran títeres, eran algunos ositos de peluche, pero que podían ser personajes, ¿no? Y entonces yo iba con la bolsa y mi sistema de atracción era entrar al cuarto. Me acuerdo una vez un chico había sido operado de un tumor cerebral y no sabían exactamente las secuelas, si veía o si oía o no, ¿viste? Porque tocan centros y bueno, y está todo congestionado después de la cirugía y estaba así vendadito, ¿no? Sentadito en la cama y mirando hacia el vacío.
Entonces yo agarré y entré así, despacito, también todo esto de lo corporal, de las distancias, del respeto del otro. Entré haciendo ruido con una bolsa de papel, ¿no? Ajá. Hacía ruido con la bolsa de papel. Y entonces yo a él no le decía nada, hablaba con los títeres. Che, no, no salgan, no salgan, que está cansado, ¿no ven que está cansado? No sé, déjenlo. No, no, yo quiero salir, decía otro, sí, no, déjame, déjame. Y salía uno, un mono que tenía una pata larga, entonces salía primero la pata, y después iba, y con la pata lo tocaba apenas suavecito, no sé, en la pierna o en la mano. Bueno, a los 5 minutos más o menos, no, y esa vez con ese chico pasó eso y nada más. O sea Y que no te dijo nada, acercaste. con Ajá, una propuesta, con un personaje que era así. ajá. Y quedó Ahí, ahí. ahí quedó ahí. Y a los 3 días, suponte, vuelvo a verlo, entro, me mira fijo y me dice, ¿trajiste el mono? Qué bueno. Pues, él me enseñó, ahí él me enseñó que si no sabes, sí qué cosas están pasando, y que están pasando, y de confiar en el instrumento, confiar en la teoría, en la práctica. O sea, recontra supo. Y fue así como una presentación con fuegos artificiales. Es lindo, pero además yo lo que me gusta mucho de esto que me estás contando es, primero, la aceptación del desconocimiento, segundo, el cuidado, que por otro lado venías con un bagaje importante, pero que no sabías para qué servía tampoco. Claro. Sí, Y sí, sí. y el cuidado, porque esto que me describís acerca de esa primera entrada con este niñito, fue, parece todo cuidadoso. Llegaste hasta apenas acariciarlo con la pata del mono y nada más. Te Mm. fuiste con el silencio del chiquito. Y también no sabiendo a la segunda vez, al segundo encuentro, qué iba a pasar. Ujú. O sea, que yo en realidad aprendí con ellos, te voy a decir, ser franca, de lo que después he leído y he pensado, las propuestas de Moreno, ¿no? Porque Moreno habla mucho de la ética, del cuidado del otro, del respeto del otro, del ser humano, ¿viste? Si no esto, bueno, con los niños es terrible, ¿no? Que se decía antes, por ejemplo, que el dolor en un niño, como es chiquito, el dolor era chiquito, te lo juro, no se les daba analgésico. Dios mío. Y no viste, por ejemplo, los chicos que a las niñas, no sé, ahora los varones también, que le hacen el agujerito para los aros, y se dice que hay que hacérselo de chiquitos, está bien, será más blandito, pero porque ahí no les duele. ¿Cómo no les duele? Les duele. Esto del dolor chiquito. Es un dolor chiquito, tal cual. Y es así, ¿viste? Cuando agarras y dices, es chiquito, entonces le vamos a hablar como un niñito chiquitito de una casita, toda cosita y todo en chiquitito. No, es un ser humano que no necesitas minimizarlo porque tiene un tamañito Porque es más chiquito, menor. claro, más chiquito el Claro, tamaño. claro, y poner la voz finita, ¿viste? Con los títeres. Sí. Yo siempre digo, eso cuando hace títeres hacen. Ponele voz, ponele intención, está hablando, quién es un pato, un mono, una persona. Y desde ahí trabajamos, porque después ahí empecé a darme cuenta entonces que podíamos hacer todo, trabajar sobre el problema de el dolor, las inyecciones, los miedos, la relación con los hermanos, la relación con los padres. Y yo hacía pequeños diagnósticos que después
lo pasaba en la historia clínica y le decía a las enfermeras o a la oncóloga, de pronto, mirá, está con dolor. Dice, no, no sabíamos, Juan. Sí, sí, o le está doliendo acá. Y, eh, porque bueno, porque hablábamos a través del Wow. juego. Así que vos eras también con estos instrumentos, terminaba siendo una intermediaria entre el pacientito y el Claro, sistema hospital. sí, 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 era una parte del equipo que podía detectar determinadas cosas que por otro lado no podían. Me Claro. llamaban a veces para decir, por ejemplo, una vez una niñita también, que me llamaban así, me decían, mira, generalmente había muchos, esta oncóloga trabajaba mucho con eh, tumores del sistema nervioso central. Entonces, muchos operados y que no se sabe muy bien, bueno, qué es lo que, cuáles son las secuelas, y además, bueno, se quedan mudos, aterrorizados y no quieren ver ni. Entonces, había una nenita que estaba hospitalizada, tenía 4 años, y no quería ver a nadie, bueno, por supuesto, con guardapolvo, lo que sea, empezaba, pero a los gritos, así como. Entonces, típico, Angélica, por favor, ¿podrías ir a verla a Melina? Bueno, sí, y yo justo el día que voy, yo venía de una clase de flauta, y tengo una flauta bajo que es muy grande, como es baja, es grande, tiene 3 partes que se unen y otras. Bueno, venía con mi set de flautas, esta vez no eran con los títeres, sino. Y Melina, por supuesto, estaba sentada en la cama con la mamá al lado, agarradita de la mamá, y nada, ni me miraba, nada. Yo agarré, me senté casi cerca de la puerta, me senté en el piso y con toda tranquilidad empecé a armar las flautas, las armé, y después agarré una y me puse a tocar. ¿Y qué hizo Melina? Me miró, me dijo, vení acá, vení acá. Me hizo que me sentara al lado de ella y empezó a sacar sus muñecas y a mostrarme todos sus juguetes. Y, o sea, bueno, es el arte que llega al alma. Qué belleza de milagro posible, ¿no? Qué lindo. Y, Y sí, che, che, Angélica, entonces estás llena de estas escenas de vida. sí, por eso cuando me preguntan, porque también trabajé, o sea, soy también uno de los que iniciamos los cuidados paliativos en la Argentina, y bueno, y también los paliativos en pediatría, o sea, porque los chicos oncológicos se curan un 60%, Ujú, pero hay un 40% que no, que ujú, fallecen. sí. Y bueno, y ahí el trabajo con la familia, con los niños. Entonces, bueno, nada, viste, son cosas personales, pero el, no es, o sea, ver la muerte como algo terrible, cuando vos podés verla como algo que no se puede modificar, pero lo que sí se puede modificar es el mientras tanto, y podés dar calidad de vida, y podés hacer reír a un niño, y podés ver la cara de felicidad de los padres de ver que su hijo se sonríe, y que los padres pueden verlo sin la proyección de la muerte, sino que lo pueden ver vivo, reírse, divertirse. Eh, para mí eso es muy gratificante. Me parece que es también una misión de un terapeuta. ¿Qué somos? Para curar, como no, la medicina para curar, para acompañar, para dar bienestar, para dar placer, para dar afecto, para dar amor también. Sí, claro. Sí, Y sí, sí, sí. Además, eso que me estás contando ahora de los chicos dentro de ese porcentaje que no se cura, no se restablece,
y que pueda reírse, que pueda vivir lo más niño posible Ujú, ese periodo. exacto. Sí, 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 no, es muy conmovedor, porque también te digo, esto te da experiencia de vida con respecto no solo a los niños, sino a todos, qué significa el vivir, la posibilidad de morir, de cómo va a ser, si hay, quién lo entiende, quién acompaña, qué se necesita. Tiene que ver con lo humano, con lo existencial. Y Sí, bueno, llamale terapia de una manera, otra terapia, lo que sea. Y cada uno puede hacer su síntesis. Yo hice una síntesis fantástica con el arte, la creatividad y el psicodrama. Y el psicoanálisis también, porque el psicoanálisis he aprendido mucho y en muchos casos me sirve también esa mirada, o que sea es que muy profunda. así que vos no haces pelear en vos todos esos aprendizajes. No, para nada, para nada. Y a veces me río de Moreno porque creo que Moreno se peleaba tanto con Freud para ser distinto que justamente el otro día estábamos hablando de un concepto, y qué sé yo decía, ay, pero Moreno lo que quería, de pronto a lo mejor está diciendo lo mismo que Freud o parecido en otro contexto, pero necesita darle más vueltas que un caracol para que sea distinto. Para diferenciarse, hasta Claro. para oponerse tal vez. En Y hay esa, muchas cosas para oponerse, sí, decía Freud, qué sé yo. ¿Cómo es que decía Freud? Analiza los sueños y yo los ayudo a soñar, algo así. Es verdad, pero en distintos caminos, pero todo sirve, todas las escuelas, todas. A mi y Dani hoy, Klein le decían que era una loca, sí, porque hablaba del pecho bueno, el pecho malo. Vos trabajas con chicos, con bebés y qué sé yo, y te das cuenta de que hay cosas que son así. No es que exista un pecho bueno, pecho malo que te va a hablar guan guan como si fuera un títere. claro, sí, mucha gente se ha quedado en la literalidad. Este, Tal cual, tal cual. Pero bueno, claro, trabajando así con los chicos, yo todo lo que me salía era agradecer a Fidel Mocio y a Ariel Bufano eh, en lo que me habían dado. Mira, te lo digo y me emociono, porque sí, porque es fantástico. Y que exista seres así que hayan podido transmitir, pero desde lo profundamente humano, creo que es tan necesario en estas épocas, no te cuento. en estas épocas especialmente. ¿No es Y, y- cierto? y hoy, Y, sí, me ibas a decir, te corté. no, pensaba que después también con los títeres trabajé con púberes, que es re difícil, ¿viste? Trabajar y con púberes, con títeres, yo no soy un niñito. Bueno, sí, no importa, pero después con lo que es un objeto facilitador, un objeto transicional, decía Winnicott, que es otra cosa, es más desde el inconsciente, el objeto intermediario de Rojas Bermúdez, pero bueno, una posibilidad de trabajar una forma de comunicación que no es directa con el ser humano, que asusta a veces, a los grandes también, y de pronto un intermediario sirve de puente para que la comunicación sea y no sea tan invasiva o intrusiva. Porque con los adultos también, cuando uno, fíjate, si vos estás enfermo, no necesitas tener cáncer, enfermo nomás, enfermito, y estás en la cama, y estás como en una situación de indefensión, o sea que la calidad con cómo se te acerca un otro, hoy es muy importante. Es como que estás en carne viva, estás desprotegido, estás acostado, no puedes defenderte.
Sí, sí, en indefensión, eso es así, sí, claro. Y Y el, en muchas situaciones uno está indefenso sin estar en la cama. Muchos pacientes se sienten indefensos hasta haciendo un tratamiento, si no se los comprende, o sea, este timing, respetar. Me acuerdo una vez con una adolescente, hice toda la sesión en silencio, porque ella no hablaba, hablaba poco, y de pronto decidió no hablar, y yo no hablé. Terminamos la hora, y dije, es la hora. Fue impresionante, ¿no? Mirábamos, ella bajaba los ojos, qué sé yo. Y después a la vez siguiente, sí, me empezó a contar de que le había molestado mucho. el enojo. Y bueno, pero esto tiene que ver con lo que decimos espontaneidad, adecuación. La espontaneidad tiene que ser adecuada al momento, al contexto, no es hacer cualquier cosa. Pero todo Claro, eso uno lo aprende desde el psicodrama. Lo sí. aprende y después dejas que fluya, fluye solo. No, no es desde la cabeza, decir, ay, ahora voy a, no sé. Entonces yo en esta chica sentí que no quería hablar. ¿Qué vas a hacer? Puedes hacer un montón de cosas. Pero en ese momento yo sentí, bueno, mire, me cayó la boca. Y le devuelvo en espejo, como le quieras llamar, bueno, a ella, en esa sesión que era su momento. Y, pero hay montones de caminos. Otra vez con esta chica también trabajé en la época que existían los discos de pasta. Ajá, eh, Agarré y la llevé directamente al living de mi casa y empecé a buscar los discos y que ella me hiciera una selección de cuál le gustaba, cuál conocía, cuál no, los poníamos ajá, y, y empezó a aparecer un mundo de ella a claro. través de la música y Wow. una conexión, sería un objeto intermediario musical. Sí, sí. Claro, porque te metiste en otra parte, en un mundo que tenía que ver con no solamente con su gusto en general, sino con la melodía, hasta las letras, tal Mm, vez. tal cual, tal cual. Y el compartir y el sentir que yo podía compartir eso, yo le decía, esta la conozco, esta no, a ver cómo es. Empezamos a hablar simbólicamente Sí, de ella, de su claro, mundo interno. Bueno, esto es lo fascinante de todo, del trabajo y de sí, la creatividad y del arte. Y los sí. títeres, bueno, vinieron a ayornar esto. Así que este fue para vos un trabajo que te divirtió. ¿Y hoy qué haces de arte, Angélica? ¿Estás haciendo algo artístico? ¿Estás... Mm, no, exactamente. Bueno, lo que sí hacía antes de la pandemia, teníamos un grupo de música barroca. O Wow. sea que nos juntábamos los sábados a la mañana también, sábados a la mañana, muy divertido, con distintos instrumentos, a veces con guitarra barroca, con distintas flautas, me acuerdo, a veces venía una chica con violín, etcétera, y armábamos obras. Pero a la vez charlábamos, tomábamos un cafecito, buscábamos en internet datos de la época, del autor, lo que sea. Eso sí, fue muy lindo, muy lindo, muy lindo, lo hicimos hace varios años, y con la pandemia, ¡tuc! Y no lo pudimos retomar. Así que ahora no estoy Ajá. viendo. Igual me contaste algo antes de que comencemos a hablar de esta parte
online o en antena, como se quiera decir. Me contaste que también estás explorando algo vinculado a agroecología o algo así también. Ah, también, claro. Y todo tiene que ver, ¿ves? Porque yo digo, no, sí, estoy en un campo, o sea, heredé un Ujú. campo, un campito, y con la pandemia me fui a vivir ahí con mi hija, que estaba en Tandil, bueno, estuvimos ahí juntos, y decidimos, ya de hacía un tiempo yo había escuchado a un ingeniero agrónomo hablar de la agroecología. Y justamente, o casualidad, al lado de nuestro campo hay un campo que es como el pionero en agroecología, que hace más de 10 años, casi 15 o más, que viene trabajando en la agroecología y entonces se puede medir, digamos, los resultados, etcétera. Que el dueño es un personaje, Juan Kier, que tiene una conexión con la tierra, es maravilloso también escucharlo, porque ahí tiene que ver con el cuidado de la madre tierra, como se dice, pero que la tierra vive, de cómo los árboles, las raíces se unen y comparten y se comunican, eh, como si hay pájaros, si hay vegetación, los pájaros tiran semillas y hacen su caca y también generan ácidos y cosas nutritivas para la tierra, eh, hasta los ciclos de la luna, del sol, bueno, eso ya lo estudiaron nuestros ancestros, pero hasta la otra vez escuché también que hablaba de que había una energía diferente durante el día que durante la noche, que en el atardecer qué había que hacer o no hacer, porque también la tierra descansa y entra como en otro estado. Entonces, bueno, nada, es también Qué nada maravilla. menos que unirte en un pensamiento holístico con lo que es la tierra y la vida, ¿no? Y que si están las lombrices o no, si sacas un pedazo de tierra y mirás si hay lombrices, quiere decir que está nutrida. Si la tierra de qué color tiene, con qué está, si se nutrió o no. Hay plantas que producen hierro, producen distintas componentes. Es maravilloso. Y parece que hablaran del ser humano. Ujú. Así que estás Del conectada con la cuerpo. vida en ese nivel ahora. Desde, desde aquellas reuniones llenas de humo a hablar sobre Sí, mira, la tal tierra. cual, tal cual. Sí, sí, sí. Y es tan aliviante, la verdad, porque te encontrás con con la dimensión real, porque también uno, yo digo, el otro día pensaba, el encargado que está en nuestro campo vivió toda la vida ahí, ¿no? Y a mí me maravilla que él cada vez que sale la luna llena, le saca fotos, me las manda. El otro día me traía hay unos árboles así de añosos, ¿no? Y que te había dado como unas rosas y me las muestra y me dice, deben tener como 100 años y siguen, y son maravillosas. Y después, o sea, y este hombre se sigue maravillando y, no, y él dice que él se quiere morir ahí y que es Ujú. su lugar. Y yo pensaba, si las mamás, cuando hay un bebé, viste que hay experiencias de que a tales distancias los ritmos cardíacos de un bebé son los mismos que los de la mamá, y que se reproducen, etcétera. Yo le decía muy loco a mi encargado que, que él debía estar en consonancia con toda esa naturaleza, que también él debía tener estos ritmos, porque él me decía que cuando venía a Juárez, que es un pueblo, ciudad, Sí. que él se siente pésimo. La mujer vive y trabaja en Juárez, entonces bueno, él viene y después está en el campo. Que él se quiere ir al campo, él vive solo en el campo con los perros, las gallinas, bueno, y viene gente, etcétera. Pero yo digo, debe ser una maravilla, porque este hombre debe estar, tiene que estar está en sintonía, porque está en sintonía con si hubo helada y saca fotos de la helada y entonces todo blanco, pero artísticas.
no artística, sino de querer captar lo que a él lo maravilla. Sí, 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 sí. Bueno, O es sea, artístico eso, entonces. claro, Y aparte, quiere transmitir la maravilla de la naturaleza, por ejemplo. Pero sin proponérselo, ¿no? Es así sí, como sí, casero, pero entonces cuando ahora vuelvo a Buenos Aires, a la capital, me desespera, porque el ruido, el nerviosismo, todo, me hace sentir distinta. claro, Eh, se te mete adentro también. sí, Eh, sí. a veces digo que cuando estoy en el campo de que estoy con abstinencia de smog. Bueno, el Necesito campo un poco, está adentro. porque ahí es un aire puro, ¿viste? Bueno, ahí en todos lados, pero aparte, bueno, nada, es saliendo de las grandes ciudades. La conexión con el ser humano es más fácil, O es sea, más fácil. menor escala. En menor escala es más fácil encontrarte con el Sí, otro. exacto. Es así, o sea, no necesitas tanto objeto intermediario. Bueno, pero seguramente que jugar sigue siendo una buena opción. Sí, total, total, sí, sí, lo lúdico, sí, sí. Pero hay como, justamente, pero como más lo espontáneo, ¿no? Ujú. Es menos acartonado, eh, pero bueno, como es la naturaleza, no sé. Yo acá, claro, en Buenos Aires también a mí me encanta ver cuando sale el sol, o cuando puedo, o la luna, pero es todo a través de ver los resquicios entre los edificios, si tenés la suerte Un de reta- verlo, un si retazo no de ves eso. el horizonte. Claro. Angélica, Sí, ¿qué perdón, no sé a dónde nos fuimos. nos fuimos a la tierra, al contraste entre cómo sentimos la ciudad de estas megalópolis tipo Mm. Buenos Aires, que somos un amontonamiento de gente que no nos conocemos, algunos lugares un poco más chiquitos, pero además me hablaste de cosas preciosas, como es la posibilidad de contactar con niños, con adolescentes, con niños en situaciones muy especiales. Y bueno, la verdad que me encantó la historia del monito Sí, y, es maravilloso. y de Bugs. Así son los chicos. Bueno, Angélica, vamos a quedar en algún otro momento en continuar esta conversación para, Dale. Sí, para sí, quedar. sí. No, en realidad, ahora que vos decís, estaba planeando, en realidad estaba planeando algo con los títeres, de hacer algo ahí en el campo, porque estamos haciendo estos encuentros de las escuelas con que Estamos vayan al campo y que aprendan cómo visitando eran el campo, las escuelas de la zona. Y, de la zona. y pensabas hacer algo con los títeres. Claro, pues yo una vez también estuve en una murga e hice una muñeca de como 3 4 metros de alto, Ramona, con pelirroja, una mujer de pueblo que sale los carnavales a la calle, divina. Y entonces pensaba, bueno, nada, a lo mejor construir algún muñeco grande o hacer algo con todo esto. O sea, O contar historias. un muñeco grande que necesite más de un chico para manejar, ¿eso estás pensando? Sí, 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 también. Sí, sí, cuando son así grandes necesitas, bueno, que son parte también de la formación en titireteros, que es manejar, que sean dos los que conducen. Es muy interesante eso, porque tienen que mimetizarse, porque uno maneja, suponte, el brazo derecho, el otro el izquierdo, y entonces tienen una armonía. El derecho hace unas cosas, el izquierdo otras, etcétera. Y entonces es una comunión
entre dos personas haciendo vivir a ese ser. Es precioso eso también, es como experiencia de trabajo en equipo. Qué lindo, qué lindo. Angélica, Sí. un enorme placer haberme encontrado con vos estos breves minutos entre Juárez y Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y me hiciste recorrer, la verdad que me hiciste recorrer cosas muy, muy sentidas y muy maravillosas para mí. Y que, nada, me dan sentido, aunque para algunos pueda parecer trágico, pero yo soy una persona ya que tengo muchos años, cumplo este año 78, 70, y no me mienta. sí, 78, soy de familia longeva, pero bueno, pero uno ya a esta edad también dice, mira su vida como en esto que hemos hecho hoy y me doy por contenta. Y te decís que dejaste, sí. Si algo dejé y algo fue bueno para muchos seres, misión cumplida. Bien, pero todavía espero que sigas cumpliendo esta misión por mucho Sí, tiempo. ahora voy a cumplir esta misión con la agroecología, el campo y los niños de las escuelas de la zona. Gracias, Angélica. Un beso grande. Bueno, un abrazo, querido. Chau, chau. Better live